Hola chicos, ¿qué tal? Voy a explicarles una clase de repaso del concepto de elasticidad. La elasticidad es un concepto general que puede ser aplicado en diferentes tipos de contexto. La definición básica de elasticidad es la que tenemos aquí en esta ecuación. Básicamente se define como cambia proporcionalmente la variable x ante un cambio proporcional de la variable y. Por ejemplo, como he dicho antes, se puede aplicar a diferentes contextos. Por ejemplo, un contexto podría ser definiendo como variable X la variable mortalidad infantil y como variable Y la variable gasto en educación. En este caso estaríamos estudiando cómo cambia la mortalidad infantil ante un aumento en el gasto en educación de un país, ¿no? En este caso, como vemos en el ejemplo, lo que nos planteamos es qué ocurre cuando el gasto en educación aumenta un 10%. En este caso, el resultado es que la mortalidad infantil se reduce en un 10%. Por tanto, en el numerador tenemos menos 10%, en el denominador 10%, y el resultado de elasticidad es menos 1. Eso quiere decir que cuando el gasto en educación aumenta un 10%, la mortalidad infantil se reduce en un 10%. Otro ejemplo podría ser definiendo la variable X como el nivel de contagio o el nivel del grado de enfermedad de VIH, y sería la cantidad de un determinado medicamento. En este caso, si la elasticidad fuera menos 1, quiere decir que aumentando la dosis de un determinado medicamento en un 10%, se es capaz de reducir los síntomas o el efecto de la enfermedad del VIH en un 10%. Otro ejemplo podría ser relacionando las notas de un examen y el nivel de hidratación del cuerpo del estudiante. En este caso, si el resultado es igual a 1, más 1, quiere decir que al aumentar la hidratación un 10%, hay un incremento del 10% en general de las notas de los resultados de los exámenes de los estudiantes. Finalmente, lo que nos atañe, lo que nos afecta, una elasticidad que relaciona la cantidad demandada y el precio. Supongamos que tenemos una elasticidad que es igual a menos 1. En este caso, reduciendo los precios en un 10%, una compañía aérea es capaz de aumentar las ventas de asientos en otro 10%. Aquí tenemos varios ejemplos de funciones de demanda con diferentes niveles de elasticidad. Por ejemplo, tenemos sacado directamente el libro de Krugman y Wells. Tenemos, por ejemplo, el caso de un puente que se cruza y las autoridades, la agencia encargada de regular el puente, lo que se está planteando es qué ocurre qué podría ocurrir en el puente si se plantea un aumento en el precio del 20%. Por ejemplo, en este caso en particular, originalmente el precio era 0,90 euros y el precio final va a ser 1,10 euros. En ese caso, el número de cruces en el puente se va a reducir de 1.100 cruces diarios a 900 cruces diarios. Por tanto, la variación en la cantidad demandada pasa a ser de 1.100 a 900, lo cual quiere decir que el número de cruces se reduce en 200 unidades. Por tanto, la variación en la cantidad de cruces es del 20%. Y la variación también en el aumento del precio es del 20%. Pero la demanda se reduce en un 20% y los precios aumentan en un 20%. Eso quiere decir que la elasticidad es igual a menos 1. Esto quiere decir que en un aumento en el precio del 20%, de 0,9 a 1,10 euros, va a reducir un 20% el número de cruces del puente de 1.100 a 900 euros. En general, cabe esperar que un aumento en el 10% del precio reduzca la demanda en un 10%, siempre para cualquier tipo de variación en el precio. Es importante aquí distinguir los dos elementos que están definiendo la elasticidad. Por un lado, el signo menos, y por otro lado, el valor 1. El signo indica que cuando el precio aumenta, la demanda de puentes se reduce, es decir, que indica que el precio y la cantidad varían en el sentido opuesto. Y el 1 indica la cantidad de variación de precio y demanda. Ahora tenemos un nuevo ejemplo con una función de demanda que tiene una elasticidad igual a menos 2.
Eso quiere decir que un aumento del precio del 20% va a reducir la demanda en un 40%. Aquí tenemos el cálculo. La demanda se reduce en un 40% y el precio aumenta en un 20%. Elasticidad igual a -2. Se trata de una demanda que es elástica porque la cantidad varía en mayor proporción que el precio. Finalmente tenemos una elasticidad, una demanda con una elasticidad que es menos 0,5. Eso quiere decir que un aumento en el precio del 20% va a reducir la cantidad demandada en un 10%. El cálculo menos 0,5. La demanda es inelástica porque la cantidad varía en menor proporción que el precio.